74 días en Malvinas, un hecho que, por supuesto, movilizó a todo nuestro país y a vos también. Y queremos saber qué fue lo que más te movilizó de todo lo que fue en Guerra de Malvinas. Sin dudas, el primer ataque del 1 de mayo. Ese día cayeron 21 bombas de 500 kilos cada una y en 5 segundos nos cambió la vida, porque incluso eran con retardo, es decir, que explotaban unas horas después también. Recuerdo que estaba de guardia justo a las 4:40 aproximadamente de la madrugada, una noche cerrada, nublada, y sentimos de pronto un avión, un ruido de motores de avión, y eso nos produjo una confusión, porque no sabíamos si era nuestro o enemigo, porque los nuestros venían al ras del agua a aterrizar el aeropuerto, y venía a una altura superior. Entonces, de pronto arroja todas esas bombas, y bueno, nos movió todo. En mi caso me paralizó el corazón porque realmente fueron unas bombas que destruyen todo, ¿no? Y entonces, bueno, no solamente por lo que genera la bomba en sí, la destrucción total donde cae, sino lo que genera en cada uno de nosotros, lo que generó. En mi caso, generó inseguridad, temor y muerte también, porque a la mañana siguiente, digamos, nos informan que habían hecho varios destrozos en el aeropuerto y que había caído un soldado de nuestra compañía, alcanzado por las esquirlas. Entonces, eso nos produjo una sensación de pasar de joven a hombre en un instante. Claro, porque no imaginaban primero que iban a Malvinas, eso en primer momento, y llegar al lugar y decir, esto no era un juego de niños, sino todo lo contrario. No, se terminó la aventura, que uno iba, te imaginás que te daban un fusil, cargadores, casco, pistola, vos te sentías superhéroe porque digo, ¿quién me va a hacer algo con todo esto? Es decir, 18, 19 años, te sentís re fuerte con todo eso. Y bueno, con ese bombardeo algo se terminó en nosotros, empezamos a tener una responsabilidad totalmente distinta a la que veníamos teniendo. Y en ese momento, ¿a qué se aferraban? Porque es tan difícil estar bajo esa situación, esa presión, que la muerte está ahí, al lado. Entonces, ¿a qué te aferrabas? La oración a Dios, el rezo del rosario. Ahí aprendí a rezar el rosario. Lo habíamos aprendido mientras habíamos llegado, en los días anteriores al ataque, incluso rezábamos todos juntos. Y después del ataque lo tuvimos que hacer de a 2, de a 3 nada más, porque cada uno ya después estaba en su posición, no se podía mover, estaba de guardia todo el tiempo, dormíamos poco, pero el rezo fue algo muy importante para nosotros porque me pasó algo muy, muy, muy lindo, porque yo cuando rezaba el rosario, yo sabía que mi madre lo rezaba también. Esa conexión que tenías con ella. Exactamente. Era algo fortalecedor. Cuando volví, yo le conté que rezaba y ella me decía que ella rezaba más que yo. Una especie de competencia de rezos. Exactamente, sí. Pero fue muy bueno y muy lindo en ese momento tan difícil, ¿no? Y las cartas que nosotros cuando leemos nuestra historia y los escuchamos a ustedes, ¿recibiste? ¿Las pudiste leer? ¿Contestaste alguna de ellas? Nos llegaron una de un jardín de infantes, algo muy tierno, es decir,
tierno en medio de la guerra, pero... Sí, es difícil, pero era un mínimo en realidad que se necesitaba en ese momento. Ver una carta dibujada por unos chicos de Jardín de Infantes, donde dibujan un soldado con la bandera argentina en las islas defendiendo, decir, estamos con ustedes, es decir, era realmente muy especial. También alguien anónimo que decía suerte, como el nombre que se dio Verónica. Es decir, que ustedes no sabían de quiénes eran las cartas del territorio argentino que los acompañaba. Para nada. Y eso, bueno, comer un chocolate en plena guerra, en pleno bombardeo, porque no podíamos hacer otra cosa. No sabés lo que se siente. No sabés lo que es. En un momento me acordaba del viaje a Bariloche que había hecho un año antes, es decir, y uno está acá ahora, es decir, algo muy lógico todo lo que nos pasaba. Y bueno, igual que el cigarrillo. Cuando fumábamos, imagínate, no nos alcanzaban lo que nos daba. Sí, era compartir lo poco que había, porque recordamos que escaseaba la comida y todo lo que les traían. Y nosotros lo fumábamos y hacía cuenta que alguien estaba con nosotros, acompañándonos, que había venido del continente eso. Así que todo eso realmente lo sentimos así. Y después, bueno, en esos días también recibo una carta de un familiar. Una carta muy importante, más allá de todo lo que me cuenta, me manda una carta aparte donde me manda algo para que yo tenga y lea, que fue un pilar para mí, que fue el Salmo 91. Bueno, eso me ayudó muchísimo a mí. Bueno, y después cuando mediados de mayo mando una carta a mi familia tranquilizándolos, tratando de decir que bueno, que todo va a salir bien, que me cuido, que se queden tranquilos, que extraño todo. Extrañaba la cama, el patio, el perro, mi familia, los amigos. Obviamente, ¿no? Uno esperaba que se solucione pacíficamente todo, pero no, cada vez teníamos noticias más fuertes, más duras. Lógicamente, estar en Malvinas es un hecho que te movilizó, pero ¿cuál fue de todo lo que viviste allá te marcó para siempre y hoy nos querés contar? Bueno, debe haber sido aproximadamente 8 o 10 de junio, aproximadamente. Ya el frío calaba los huesos y el hambre el estómago también, ya estábamos al límite de nuestras fuerzas. Entonces decido ir a buscar comida a una cocina, a un lugar donde estaban... Donde ustedes sabían que estaban las provisiones. Exactamente. Entonces voy a la noche y saco un paquete de masitas, de galletitas y un tarro con dulce de leche. Eso era una comida mortal para nosotros, ¿te imaginas? Porque no lo compartíamos entre lo que podíamos. Y entonces, cuando salgo, me encuentro con el oficial. Y ante la sorpresa de ambos, me dice, ¿qué está haciendo, soldado? Vine a buscar comida. Y entonces saca su arma y me la pone en la cabeza y me dice, mañana va a tener su merecido. Me saca de la trinchera, de mi trinchera, y me saca el arma, me da una pala, me lleva, digamos, a la playa, entre el mar y las trincheras, me hace cavar un pozo de 1,5 metros aproximadamente hasta acá, y digo, ¿qué ir a enterrar? Claro, no sabías. Y yo era el objetivo. Me hizo meter en el pozo y estuve así aproximadamente 24 horas, un poco más. ¿Solamente se te veía en la cabeza? Sí, hasta acá. En total estado de soledad y abandono. Ese era un poco el castigo o la tortura que hacían por robar comida o sacar comida indebidamente, ¿no? Bueno, allí comienza una transformación en mí. Es decir, primero yo me tuve que fortalecer diciéndome a mí mismo que, bueno, que yo voy a pagar este error, que yo voy a salir de acá. Yo digo 24 horas, pero yo no sabía que era 24 horas. No sabías el tiempo. No sabía Quizás el tiempo, estuviste más. Puede haber sido más, sí, puede ser, sí. Porque ahí ya no teníamos idea de la hora, nada, ¿viste? Ni el día, nada. Pero por eso, bueno, eso fue lo que me motivó a mí
para sobreponerme, para decir, bueno, me voy a aferrar al Salmo 91, me voy a aferrar al rosario y me voy a aferrar a mis sueños y a mis proyectos. De ahí en más fue lo único que me motivó y fue lo que me llevó adelante a seguir. A sobrevivir. A sobrevivir. A sobrevivir. Exactamente. Pensaba en cosas lindas, en cosas positivas, yo voy a salir de acá. Peor que esto no voy a estar. Ahí sentí miedo por segunda vez porque estaba desarmado. No podía ni defenderme yo ni defender a mis compañeros. Algo ilógico que da la guerra, el castigo. Y entonces, a medianoche viene algo que realmente me conmovió. Viene un compañero arrastrándose un poco así, escondiéndose de que no lo vea el oficial, y me trae un jarro de sopa, y me lo trae, y yo no lo podía creer. Después me dijo, porque no sabía si la iba a pasar. Yo también pensaba, en lo que él había hecho, se la jugó por mí. Entonces eso me fortaleció. Es decir, la guerra nos unió también en esas cosas, por ejemplo. Así que si le hubiese pasado a él, hubiese hecho lo mismo. Entonces, de allí empiezo a pensar ya en cosas positivas. Digo yo, no me puede estar yendo tan mal. Entonces, empecé a pensar en cosas buenas y positivas. ¿Y cuándo fue el momento que te sacaron del pozo? Salgo a la mañana, no sé qué hora eran, cerca del mediodía del día siguiente, y me saca del pozo y me devuelve el fusil, y que vaya de nuevo a la posición, a la trinchera. Ya no era el mismo soldado, pero era un hombre que enfrentó durante más de 24 horas en un lugar con tanta desolación y tanta adversidad, para salir un hombre y para cumplir sus proyectos. Pero ahí sucedió algo también con el famoso pie de trinchera. Exactamente. Cuando salí no sentía mis pies, no podía ni caminar. ¿Por qué no los sentís los pies? ¿Eso qué? ¿Son pies hinchados? Pie de trinchera se llama al pie entumecido, es decir, que no lo sentís por el enfriamiento permanente, es decir, nunca lo pudimos calentar ni en las trincheras y menos estando allí en ese pozo. Nunca lo pudimos calentar con nada, así que te imaginás que estaba al borde ya de no sentir, y eso es muy grave, no sentir los pies, porque después viene ya la gangrena y etcétera, etcétera. Y te pusieron las botas y tuvieron que cortarlas. Exactamente. Cuando salgo de allí no sentía mis pies, entonces me saco los cordones, desato los cordones de mi zapato, de mi borceguí. Entonces me traen un par de botas, de los cuales no me podían entrar. No entraban porque yo tenía los pies duros. Entonces cortamos la bota por los costados y con los cordones de borceguí me los ato, y así pude andar los últimos días. Sé que faltaban 3-4 días para terminar todo, porque después sabía que había sido en esos días, por eso no tengo bien preciso el día. 74 días y llegó el regreso. ¿Cómo fue ese fin y ese regreso? Caminando, cuando recibimos la información de que se había rendido el gobernador en ese momento de las islas, sentí dos sensaciones desencontradas. Primero, lloré mucho. Lloré hasta desahogarme por todo lo que hicimos. Y después, me sentí un poco aliviado porque sabía que la guerra había terminado y que iba a volver a casa, sano y salvo. Tal es así como rezábamos inconscientemente con la conexión que hacía con mi madre. Y entonces, caminando hacia Puerto Argentino a entregar las armas, eso fue algo muy doloroso. Puedo asegurar que fue algo muy doloroso. De haber tenido tu arma durante tanto tiempo, que era parte de tu cuerpo el arma. Sí, ya se convertía en parte de la defensa también que tenía. Exactamente. Pero no abandoné nunca el rosario, lo tuve siempre. Y esa era mi arma. Yo creo que el rosario fue el arma más fundamental que el arma en sí mismo.
Así que eso me fortaleció mucho. Cuando fuimos a entregar las armas, yo entregué las armas, pero yo tenía la otra arma que me iba a permitir seguir adelante. Eso fue muy doloroso. En silencio, la verdad, todos los soldados que fuimos a entregar las armas estábamos muy que no sabía qué había pasado. Bueno, caímos prisioneros de los ingleses, estuvimos 4 o 5 días. Cuando te toman prisionero, no sabés qué van a hacer con vos. Pero no puedo decir mucho porque no nos trataron bien. Y bueno, cuando el 20 de junio a las 3 de la tarde nos embarcan en el buque el almirante Irízar, ahí sentí un poco que ya estaba más en casa, porque sabía que era nuestro el buque. Bueno, y regresamos al continente, y bueno, fui recibido por mis familiares, y muchos no pudieron hacer eso, muchos fueron escondidos, y eso es algo que apunto que hasta el día de hoy, desde ese momento se produjo la desmalvinización y que corre por estos días todavía. Y como mensaje final, ¿qué nos querés dejar hoy? Bueno, primero que la guerra extrema las proezas y las miserias humanas. En eso hubo mucho en Malvinas. En situaciones límites hay personas que sacan lo mejor de sí y hay otras que sacan lo peor de sí. Eso lo experimenté en Malvinas. Segundo, yo perdoné sinceramente de corazón al oficial que me hizo ese castigo, porque no quise cargar con ninguna mochila de rencor ni nada. Es algo que lo sentí así y que me hizo muy bien. El perdonar te libera, te sana, te cura. Tenés que perdonar, aunque te cueste. Y tercero, bueno, fuimos a defender nuestras Islas Malvinas porque nos enseñaron en las escuelas que son nuestras. Y fuimos sin pedir nada a cambio. Y como mensaje final, me gustaría que cumplan sus sueños, que sueñen, que tengan proyectos y que luchen por ellos, porque te hace sentir vivo, como me tocó a mí. Muchas gracias.